Y seguimos con mucha información en Tarde de Ciudad y en este caso vamos a hablar de la veda extendida. Para eso tenemos aquí al director de Fauna, Edgardo Wisniewski. Gracias por estar con nosotros, por Muchas gracias a estar aquí ustedes. en Tarde de Ciudad. Sí. Queríamos, bueno, consultarle un poco cómo está, porque con respecto a esta veda extendida que se ha extendido no en el tiempo, con respecto a esta bajante del río, que es preocupante para algunos sectores. Sí, es bueno aclarar que porque hay muchas dudas con Sí. respecto a las vedas. Tenemos una situación de bajante del río que es bastante especial, no es la más baja que se ha registrado en el historial, pero sí es una bajante importantísima y tiene que ver un poco cómo impacta en el tema pesca y la navegación básicamente. La veda en la provincia del Chaco en cuanto a la pesca no se ha modificado, o sea, sigue exactamente igual porque había muchas dudas a raíz de que hace unos días desde la provincia de Corrientes Sí. hubo una modificación, pero en el Alto Paraná, o sea, desde Paso de la Patria hacia el límite con la represa de Yacyretá, pero no en este sector del río que enfrente a Chaco ni de la costa chaqueña. Se continúa con la veda extendida, que es, vale repetirlo, que sábados y domingos no se permite la pesca comercial y martes y miércoles la pesca deportiva. Y también sobre el río Paraguay. Sobre el río Bermejo sí existe una veda especial que no se permite la pesca en este momento porque los niveles del río son muy bajos y como es un río menor, un río más chico que el Paraná o el Paraguay, realmente es más alarmante la bajante y estamos en una época que hay migraciones de los peces para desoves. Eh, no se han modificado, pero sí se está planteando, junto con la provincia de Corrientes y con la provincia de Formosa, tomar alguna medida especial porque hay pronósticos que al menos un mes o 45 días más se va a extender esto del río con poco caudal. Edgardo, nos decías que bueno, no es la primera vez, sino que hubo otras estadísticas comparados con esta, pero se ha extendido mucho en el tiempo, podemos decir, Sí, a porque en diferencia de julio otras se veces, sí. decía que bueno, ya se iba a caer las precipitaciones, ¿no? En Brasil iban a continuar, no era esta situación preocupante, pero se extendió mucho. Se ha extendido mucho y si lo medimos en el tiempo, tenemos el parámetro de la represa de Yacyretá. A partir de que está la represa de Yacyretá, los regímenes de creciente y bajante del río se han modificado por acción directa del hombre, por la represa. Entonces, cuando se le suman épocas de mucha sequía como se vive en este momento, hay pocas precipitaciones en todo el país y en esta zona impacta mucho por las altas temperaturas que empezamos a tener con la primavera-verano, se agudiza mucho más, especialmente porque viene poco caudal desde donde nace el río, que es en Brasil. Esto nos trae una situación bastante especial, que estamos prácticamente sin los niveles históricos. El río Paraná, la altura del río Paraná en Barranqueras en este momento varía entre 1,70 a 2 metros, cuando históricamente tiene por lo menos un metro más. ¿Cómo afecta esto a las especies que, bueno, naturalmente están en esta zona? Generalmente las especies cuando hay este tipo de bajantes se adaptan. El problema es la presión que nosotros le colocamos a las especies y más allá de la presión que uno le coloque también es bueno aclararlo que como estamos en un periodo próximo a los desoves de casi todas las especies, seguramente va a impactar negativamente más allá de la presión de pesca. O sea, aquí los regímenes de reproducción tienen su mayor impacto con los valles de inundación del río, que es donde se desarrollan los alevines, que son los peces chiquititos después de nacer, y al tener un régimen tan bajo, un caudal tan bajo del río, esa inundación no se produce naturalmente. Entonces hay un impacto negativo lógico sobre la población de los peces. Por supuesto que si a eso le sumamos otros condicionantes como es las pescas excesivas, por supuesto que impacta aún más. ¿Cómo están los operativos con respecto, bueno, a esta veda extendida? Sí, nosotros estamos haciendo operativos tanto en el Paraná, en el Paraguay y también en el Bermejo. Notamos que hay un alto grado de infracción, lamentablemente ¿Por ahí falta de práctica. conocimiento, Sí, en algunos casos información? sí, en otros casos
aprovechan la situación del río que está en bajantes importantes, entonces los cardúmenes de peces se concentran en lugares específicos y es donde aprovechan a hacer una extracción excesiva. Nosotros todas las semanas tenemos entre 5 a 10 cañas por pescadores que tomamos en infracción, redes de pesca también, que se toman para después llevarlas a la dirección de fauna y bueno, y proceder con las multas. ¿A cuánto equivalen estas multas aproximadamente? Y dependen porque dependen del grado de infracción. Por lo general, una infracción por un día de veda anda alrededor del valor de 500 litros de nafta super. Sí, son muchas veces importantes las infracciones, pero muchas veces también notamos que hay a veces infracciones con profesionales de la pesca o gente que sale a pescar en días indebidos, que ya es ampliamente conocido los días que no pueden pescar. Sin embargo, se sigue registrando ese tipo de infracciones. ¿Dan abasto con los controles, con el personal, la gente por ahí que...? No, yo creo, o sea, tenemos, por un lado siempre se necesitaría un poco más de elementos como para poder controlarlos. No hay que olvidarse que Chaco tiene aproximadamente 100 kilómetros, un poco más de costa del río Paraná, otros 100 del Paraguay y unos 300, casi 400 del río Bermejo, o sea, son una extensión en kilómetros muy amplia de río y para cubrirlo a diario se necesitarían más elementos. También es verdad que notamos que por la frecuencia y la cantidad de infracciones que se registran, inclusive hay que también aclararlo, muchos de esos pescadores deportivos o a veces comerciales nos avisan de infracciones que hay en ciertos lados y tratamos de acudir a esos lugares. Es bastante frecuente y por más que pongamos, no sé, una camioneta cada 10 kilómetros, las infracciones no merman. Pero bueno, ese es otro problema. Siempre es bueno poder controlar un poco más y tener en cuenta que la provincia del Chaco cuenta con una biodiversidad muy amplia, porque algo similar también pasa con la caza. Tenemos una biodiversidad muy amplia y que el control de esa biodiversidad muchas veces se lo toma como un gasto, pero en realidad es un bien intangible que la provincia tiene y que merecería un poco más de atención muchas veces en ese tipo de controles. La veda total con respecto a la pesca deportiva, ¿cuándo iniciaría también? No, por el momento no tenemos, o sea, sería bueno plantear una veda, no sé si total, pero sí una veda extraordinaria. Veda total existe en este momento en el río Bermejo, que hace poco más de un mes que está instalada y es hasta que cambien las condiciones del río. Sobre el río Paraná y Paraguay estamos evaluando y la provincia del Chaco ya nos hemos comunicado con la provincia de Formosa y Corrientes como para hacer una acción en conjunto, porque de nada valdría hacer una veda solamente en la costa chaqueña y que de la costa correntina o formoseña no se haga. Tienen que complementarse. Exactamente, entonces la idea es complementarla. Por lo general la implementación de vedas totales, esas son todas vedas excepcionales. Las vedas totales siempre hay que tenerlas en cuenta que es una herramienta más que se puede utilizar y siempre está a que la podamos usar cuando la necesitemos. Pero por lo general es bueno consensuarlo con nuestros vecinos para poder tener un efecto realmente efectivo. Muchas gracias, Edgardo. No, gracias a vos. Hablamos con Edgardo Wichensky, director de fauna de la provincia de Chaco, para consultarle sobre esta veda que se está desarrollando, bueno, y también las infracciones, los operativos intensos que está realizando